Bien, vamos a hablar de la polémica que se ha visto en Silverstone durante el último fin de semana, en el que Kimi Antonelli se llevó la pole para el día domingo tras levantar el pie antes de cruzar la meta. Así es, en esta Fórmula 1 que tenemos hoy en día es más rápido dar una vuelta alrededor de Silverstone levantando antes de pasar la línea de meta que yendo a fondo completo, ¿no? Así que esa es la situación que tenemos actualmente y la verdad que cuando decimos no nos va a sorprender más este reglamento, nos sigue sorprendiendo. Vamos a analizar un poquito qué hay detrás de este truco, vamos a analizar cámaras a bordo, vamos a analizar bien la comparativa con los demás equipos, así que vamos a estar analizando un poquito este ingenioso truco que le llaman de clasificación, que Mercedes resucitó lo que estaba haciendo por ahí a principio de temporada, que era cortar de golpe la batería, lo hacía de manera automática, rompía el reglamento porque era un sistema de seguridad que sabemos tenía la FIA, que se reveló esto ya por el Gran Premio de China, pero ahora lo está haciendo de manera manual con sus pilotos y ha levantado sin duda la polémica durante el fin de semana, ya que se veía en la telemetría, justamente en la clasificación, cómo los pilotos de Mercedes levantaban el pie del acelerador. Y justamente para demostrarlo me vengo a lo que es la telemetría de lo que fue la vuelta de clasificación de Quali 3 de Kimi Antonelli comparada con la de Lewis Hamilton. Podemos usar la de Leclerc, pero más que nada es lo mismo para que notemos la diferencia, ¿no? Como marcaba sobre el final. Bueno, voy a agregar la de Charles Leclerc, que ha sido prácticamente el piloto que estuvo más cerca. Bien, ahora sí. No sé por qué me tiró de vuelta la de Lewis Hamilton. Pero para que veamos más que nada lo que ha sido en esta temporada algo que es completamente insólito. Bien, vamos a analizar un poquito acá sobre el final. Bien, el final de la vuelta, que es clave ver esto acá. Cuando llegamos a lo que es la entrada recta, bien, Kimi Antonelli se ve, le voy a poner zoom a esta parte final, como Kimi Antonelli levanta el pie del acelerador. Acá lo estamos viendo, que acá el acelerador antes de pasar la línea de meta pasa a cero comparado con el de Leclerc que sigue al 100%. Y eso hace que baje un poquito la velocidad, pero no del todo. Bien, es increíble, pero así es la Fórmula 1, en la que los últimos prácticamente 50 metros a la bandera cuadro, Kimi Antonelli se ve incluso en las RPMs como caen, pero por el tema de cómo se entrega la batería, ese último segundo que quita el pie del acelerador le termina dando una ventaja que la utilizó previamente. Bien, está comparado lo de la telemetría. El acelerador sigue a fondo de Leclerc hasta cruzar la bandera cuadro, mientras que Antonelli sigue con el pie o suelta el pie. Bueno, vamos a analizar lo que dice The Race con esto. Bien, ya que el truco gira en torno a las reglas de gestión de energía, bien, que son sumamente complejas actualmente en la Fórmula 1. Vamos a utilizar un video que está muy bien explicado para detallarlo también. Pero un elemento clave es la tasa de descarga gradual, que exige que las baterías agoten su energía de forma progresiva en línea recta. Bien, vos no podés descargar el coche de 300 kilowatts o 350 a cero de golpe. Tiene que ir de 50 en 50. Bien, tiene que bajar de 300 a 250, a 200, a 150, a 100, a 50 y a cero. O sea, la descarga de la batería es de manera gradual y descarga 50 kilowatts cada un segundo. Entonces, de ir de 300 a cero, termina siendo 7 segundos que perdés. Si vos lo cortás de golpe, toda esa tasa de descarga de manera progresiva no la tenés que pasar. Y es lo que estaba haciendo Mercedes en clasificación. Bien, justamente la velocidad, acá está lo que digo, en circuito como Silverstone, no se puede reducir en más de 50 por segundo. Bien, de 350 es, ahí está. 350 tiene que ir a 300, a 250, a 200 y así sucesivamente hasta llegar a cero. Bien, no se puede cortar de forma abrupta la batería y tenés que llegar a cero justo cuando pasás por la línea de meta. Entonces lo empezás a hacer de manera gradual, 7 segundos antes es lo que se está analizando. Bueno, para sortear esto por parte de Mercedes es estar con la potencia máxima permitida de 350 durante mayor tiempo posible y de ahí, ¡pum!, bajar a cero. Bien, lo que estás consiguiendo es media décima de ventaja, según lo que se calcule. Recordemos que Kimi Antonelli logró la pole comparada con Charles Leclerc por, bueno, una diferencia en lo que vamos al delta de, bueno, un poquito más de una décima y media, ¿no? Entonces como que hubiera sido una décima la diferencia, no hubiera cambiado mucho, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque se espera que los demás equipos lo empiecen a copiar.
Mercedes y Red Bull lo habían hecho mediante, recordemos, utilizando el apagado de emergencia, bien, que en China lo utilizaban, después esto se prohibió y ahora lo han hecho de manera manual. El apagado de emergencia lo dejó sin energía en la batería durante 60 segundos. Entonces, cuando vos pasás la línea de meta, no necesitas volver a utilizar. Entonces, por eso lo utilizaban en clasificación, cortaban y se quedaban ahí. Total, no necesitaban tener batería durante la siguiente vuelta, ya que volvían a boxes. Bueno, eso se prohibió tras que se lo vio en Japón. Recordemos que la FIA intervino, que incluso en aquel momento Alex Albon tuvo problemas. Bien. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ahora lo están haciendo de manera manual. Bien, ejecutar a la perfección un truco en clasificación no es para nada fácil porque los pilotos tienen que calcular justo cuándo levantar el pie antes de que la batería llegue a cero. Bien, bueno, lo que están indicando acá es que Mercedes y tanto Racing como Antonelli lo probaron en el simulador y vieron que lo podían hacer, entonces dijeron, bueno, vamos a implementarlo y es justamente soltar antes de que llegue a cero. ¿Cómo saben ellos? Para evitar que se apague, que entre en el modo de emergencia. Bueno, es que, por lo que están informando, Mercedes tendría, bien, lo que está informando de Race es que creó un sistema mediante el cual los pilotos recibían un sonido en los oídos, o sea, recibían una alerta sonora justo antes de que la batería llegue a cero. Bien, entonces cuando ellos escuchaban el sonido, ¡pum!, soltaban el pie del acelerador y eso permitía que no entre el modo de emergencia. Bueno, eso es lo que estuvieron haciendo y ahora los rivales lo están practicando, lo están, mejor dicho, poniendo o llevando a cabo y probablemente lo utilicen en un circuito como lo están diciendo. En el Ring puede ser interesante esto de la serie de la última curva a la recta. Pero esto es mucha teoría, ¿no? Es mucho análisis. Vamos a ir al video y a la cámara a bordo, que tenemos este video de Shelly Stenner, que realmente tenemos acá cómo va comparando para que veamos en los momentos exactos, porque él pudo coordinar con la telemetría. Bien, acá está en inglés, pero lo vamos a ir analizando. En cuanto a esto, pongo el sonido para que no me quede sin sonido. Ahí estamos. Y vemos cómo esta ya es la salida de lo que es la anteúltima curva. Ahí está la última curva y la línea de recta. Bien, vemos cómo acelera Antonelli. Y ahí vimos justo, ¿no? Que prácticamente se corta bastante antes o justo antes de pasar por la línea de meta, se termina cortando, ¿no? Acá quiero que lo vean. Ya lo pongo en cámara lenta en 0.25 para que veamos cómo levanta el pie del acelerador. Ahí ya sacó el pie del acelerador y acá está la línea de meta. Todavía no llegó a la línea de meta y ya le faltaron los últimos 40 metros, lo que se calcula. Antonelli pasa bien, sin acelerar, empieza a bajar la velocidad, pero como entregó toda esa potencia de golpe a la salida de la curva 17, la diferencia que le hizo a Leclerc y a Verstappen a la hora de acelerar fue más de lo que pierde con este envión sacando el pie del acelerador y de reducir de manera progresiva. Bien, eso ahora lo vamos a analizar con las siguientes cámaras, ya que se copia acá y lo vamos a ir poniendo en cámara lenta, cómo van llegando a la última curva. Quiero adelantarlo un poquito. Bien, tenemos que tanto Leclerc como Verstappen como Antonelli llegan a la última curva. La vamos a ver en cámara lenta. Vamos a adelantar un poquito. La frenada. Bien. La salida. Vamos a ver. Bueno, mantiene una velocidad mínima. Bien, tuve que cortar porque tuve que estornudar. Una velocidad mínima. Antonelli que es mejor. Habla también, obviamente, a la hora de entrar a la curva. Pero lo que queremos analizar es de acá en adelante. Bien. Acá está en 0.25. Lo voy a volver a la normalidad para que veamos a la hora de acelerar cómo este número de Antonelli, la aceleración del Mercedes es mucho más fuerte que los demás coches, ¿bien? Salimos de la curva 17, ¿bien? Y tenemos 134, 129 y 134. Vamos viendo cómo Antonelli, acá en la parte final, ahí es donde marca la diferencia. Si bien la aceleración eh, fue mejor, como que esa última entrega de energía, vemos esa gran diferencia de Antonelli comparado con Leclerc y Verstappen. Bien, eso lo quiero repasar de vuelta, porque venían bastante parejos, bien, venían bastante parejos y acá vemos que ¡pum! Le mete una diferencia tremenda Antonelli a los demás coches, de una diferencia de 11 kilómetros por hora de la nada a Verstappen, que tiene, sabemos, la potencia del motor, y unos 14 kilómetros por hora a Leclerc, bien. Y ahí ya suelta el acelerador. Llega a ser un pico mayor antes que los demás coches, ya suelta.
Y vemos ahora que a la hora de cruzar la línea de meta, bueno, ya pasó, vuelvo un poquito. A la hora de cruzar la línea de meta, que es justo ahí, un poquitito antes. Bien, vemos que sigue. Y ahí, uy, lo quise pausar justo. Volvemos, ahí está la línea de meta. No termina perdiendo tanta velocidad. Pasan a la línea de meta a la misma velocidad, pero Antonelli llegó a tener un pico de velocidad más alto y después corta de forma abrupta mientras ellos siguen gradualmente bajando la velocidad. Entonces, la entrega de energía. Entonces, eso es lo que le permite a Mercedes, ¿no? En esos últimos 3 segundos, bien, en vez de cortar de manera progresiva, hace 2 segundos a fondo, levanta el pie del acelerador y ya corta y no necesita esa fase progresiva de descarga. Eso es lo que están compartiendo acá, ¿no? Ese análisis, la verdad que es muy interesante. Después tenemos que justamente encuentra un gris. Bien, acá hace una comparativa con Verstappen. Como, por ejemplo, Verstappen tarda esos 3 segundos y medio, bien, de la curva 17. Tiene esos 3 segundos de acelerador a fondo y levanta, comparado con el Mercedes que levanta, bien. Mientras que, como dijimos, Antonelli termina utilizando esos 3 segundos en los que hace 2 segundos de entrega a fondo, bien, y el último segundo levanta el pie. De nuevo, llega a ser un pico más alto y levanta el pie, por lo que está cumpliendo con el reglamento, ya que si vos levantás de manera manual, bien, y la batería pasa de 350 a 0, pero lo hiciste de manera manual, bien, no necesitas hacer ese descarga de manera progresiva, y es lo que está haciendo, ¿no? Mercedes, ¿qué hace? Divide ese último microsector en tres. En el primer segundo entrega 175, en el segundo 125 y después 0 en el último segundito, mientras que lo van haciendo de manera progresiva los demás y ahí saca esa ventaja sobre el final. Así que muy interesante este video, la verdad que interesante para compartirlo, para comparar cómo va cronometrando todo, lo va explicando también, como está en inglés, no necesito explicarlo yo, ¿no? Pero bueno, lo interesante es cómo va la telemetría para que veamos sobre ese segundo final, cómo Mercedes, quieras o no, termina demostrando que sigue muy por delante del resto, ¿no? Es algo que de los demás seguramente copien, pero probablemente Mercedes ya esté un pasito adelante pensando en lo que va a venir después. Bien. Obviamente, sabemos que este reglamento lo creó Mercedes, lo creó Toto Wolff, y hay muchas cosas que todavía no sabemos que siguen marcando la pauta con diferencia con respecto a los demás. Este truco en teoría les dio media décima. No es que hayan logrado la pole por esto, ya que la diferencia entre Leclerc y Antonelli, como vimos, era 170 décimas. Sin este truco, por ahí hubiera sido 125, 100, pero se hubieran quedado con la pole igual. Por ahí la diferencia que vimos en la clasificación del día sábado, que fue menor, ahí sí podríamos haber visto un poquito más de diferencia, pero la realidad es que el equipo Mercedes siempre termina encontrando la vuelta. Recordemos que Mercedes además tiene un ADUO para mejorar el motor que no lo van a utilizar en esta temporada, van a esperar hacia la próxima temporada porque de esa manera también terminan limitando al equipo Red Bull, así que muy interesante esto para que, bueno, digamos con lo que sigue siendo una temporada de Fórmula 1 en la que Mercedes demuestra ir uno o dos pasitos con respecto al resto, tiene sus trucos guardados. Para mí también lo que se habló, que ahora se ha dejado de hablar, el hecho de que Mercedes por ahí no estaba utilizando a fondo su unidad de potencia por el tema del lado y esos cálculos, la verdad que es todo muy fino, pero siguen marcando la pauta. Se ha revelado este truco, la FIA le prohibió este truco, que era algo que estaban haciendo rompiendo el reglamento porque era un sistema de emergencia que era de seguridad, no se podía utilizar para sacar un beneficio. Entonces dijo Mercedes, bueno, no lo podemos hacer de manera automática, lo hacemos de manera manual, y justamente antes de pasar la línea de meta le avisan a los pilotos y los pilotos levantan el pie del acelerador. Y así, estamos en una Fórmula 1 en la que la forma más rápida de dar una vuelta de clasificación en Silverstone es levantando el pie del acelerador antes de pasar la línea de meta. Así que bueno, veremos si esto se sigue utilizando. Probablemente en Hungría. En Hungría no sé qué tanto será, porque en Hungría no creo que haya problemas de batería como acá. Veremos en Bélgica, por ahí de la salida de la última curva hacia la recta, pero no es una curva tan rápida. Probablemente en alguno que otro circuito en la segunda parte de la temporada veamos esto y que no solo lo implemente Mercedes, sino también los demás equipos. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.